Amados hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, de compartir el estudio del discipulado, una iglesia conforme al corazón de Dios que hemos estado llevando. Esta es ya nuestra 9ª sesión y con el favor de Dios vamos a concluir ya el capítulo 4 y al mismo tiempo el bloque 1 de nuestro estudio. Como ustedes sabrán, el capítulo que estamos estudiando se llama La Iglesia y el Mundo. Y hoy en su segunda parte vamos a concluir con el tema de la mundanalidad de la iglesia. La semana pasada tuvimos oportunidad de ver lo que son los síntomas, lo que son las causas de la enfermedad de la iglesia, que es la mundanalidad. Y hoy, si el Señor lo permite, y con su ayuda y con su misericordia, vamos a ver el remedio que Dios tiene preparado para su iglesia. A manera de introducción, recordarán ustedes que hacíamos un comparativo en la sesión anterior respecto a lo que es la enfermedad que la iglesia padece, que es la mundanalidad. Y decíamos que antes que dar un diagnóstico y un tratamiento, un médico normalmente observa la enfermedad, observa los síntomas, determina si estos están presentes en el enfermo y en base a ese diagnóstico da una receta, un remedio con el cual el enfermo pueda sentirse mejor y sobre todo salir de esa enfermedad. En el caso concreto de la iglesia del Señor, es preciso que escuchemos las palabras del médico de médicos y atendamos a sus indicaciones. Con la misma impaciencia y con la misma expectativa que un enfermo, si usted y yo estuviéramos en esa condición, fuéramos a la consulta médica en donde nos darán los resultados, en donde nos dirán exactamente cuál es nuestro malestar y nuestro padecimiento. Con esa misma expectativa yo espero que hoy estemos dispuestos a escuchar este estudio, a atender este discipulado y a entender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Seríamos muy necios y muy egoístas de nuestra parte si quisiéramos pretender decir que todo está bien, que gozamos de una cabal salud y que la iglesia no necesita ningún consejo para su sanidad. Máximo viniendo de quien lo emite. En la palabra de Dios siempre hay palabras de vida y siempre será pertinente escuchar su mensaje, escuchar su palabra, atender sus instrucciones para que nuestra vida sea conforme a su voluntad. Esa es la expectativa que tenemos, esa era la creencia que hasta cierto punto estábamos preocupados por la salud espiritual de nuestra iglesia, pero todo tiene un porqué y en parte la respuesta que recibimos del Señor durante esta quincena que tuvimos que esperar para este nuevo estudio, pues no fue tal vez lo favorable que hubiéramos querido. Me voy a permitir presentarles algunas estadísticas que es posible obtener en base a la tecnología que estamos utilizando para subir nuestros videos y también a la metodología que he estado llevando para controlar lo que son sus participaciones, sus tareas y la retroalimentación tan necesaria y tan indispensable que es para quien dirige una clase tener de parte de sus alumnos. Y en esta primera gráfica ustedes pueden ver el declive que ha tenido la curva de nuestros discipulados. Comenzamos con un buen número de participantes alcanzados en cada sesión de nuestro discipulado. A medida que fue avanzando, si ustedes se fijan, fue cayendo, tuvo un ligero repunte en la 5ª sesión y a partir de la 6ª, la 7ª, la 8ª, tristemente esta última sesión de la semana antepasada fue la que menos vistas ha tenido en cuanto al estudio. De los 87 con que comenzamos, hoy tristemente estamos ya por debajo de los 50. El estudio de hoy es la sesión número 9. No sabemos hacia dónde se va a dirigir esa curva. Oro y ruego al Señor que Él nos avive y que estos estudios en los cuales nos está alertando sobre nuestra necesidad de estar sanos y de estar siempre pendientes de su voluntad, haga que la curva sea hacia arriba. Ahí dependerá de muchos de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra receptividad hacia el mensaje que el Señor tiene para su pueblo.
En esta segunda gráfica pueden ustedes ver los alumnos que han enviado sus tareas. Han sido solamente 4 las tareas. Aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver primera, segunda, tercera y cuarta tarea. Mientras que la primera tarea tuvo una respuesta muy favorable. En la segunda tarea ya no fue tan óptimo el resultado. Vieron ustedes el descenso que tuvo. La tercera tarea se recuperó un poco. Y vean ustedes, en esta última sesión solamente 2 tareas fueron recibidas. En esta tercera y última gráfica que les quiero mostrar, quiero que observen ustedes el número de tareas que tenemos por alumno. De abajo hacia arriba, pueden ustedes ver que las barras se acomodan con 1 tarea, 2 tareas, 3 tareas y con 4 tareas solamente 1 persona. Todos los demás solamente han mandado 3, 2, 1 de las tareas que hemos encomendado. ¿Qué nos indica esto? Bueno, mis hermanos, pues que los síntomas de nuestra enfermedad poco a poco se están haciendo más presentes. Nos hemos olvidado de esa gran expectativa, de esa gran ilusión, ese fervor con el que comenzamos los estudios, con el que comenzamos esta naciente obra. Tristemente veo que se ha ido extinguiendo. Para algunos, quizás nuestra iglesia goza de una cabal salud, como les decía hace un momento. No hay peor remedio para un enfermo que negar que tiene esa enfermedad, porque lo que va a hacer es evitar el tratamiento, evitar los consejos, no cuidarse, y esto solamente le acarreará mayores consecuencias. Entonces, hermanos, todos estos síntomas que pudieran demostrar la presencia de una enfermedad en nuestra iglesia, que es la mundanalidad, si no los atendemos, estamos tristemente destinados a agravarnos y poco a poco ir alejándonos del prototipo de la iglesia que Dios ha diseñado para todos nosotros. Y más pronto de lo que pensamos, el mundo ha comenzado a absorbernos, a envolvernos, a grado tal que se manifiesta ya en un desinterés por este tema. Lo más grave, mi hermano, es que a diferencia de congregaciones que han caído en el desgano y en la enfermedad, en la anemia espiritual de no buscar la voluntad de Dios a lo largo de muchos años, décadas incluso de legalismo, de activismo, de pragmatismo, a nosotros nos ha ocurrido en unos cuantos meses. Sirva pues esta sesión como un serio llamado de atención de Dios para nosotros, para mí principalmente. Yo soy el primero que soy severamente aleccionado por mi Señor, soy el primero que recibo del Señor esta enseñanza porque yo la preparo, pero yo también se las quiero trasladar un poquito a todos ustedes. Que este diagnóstico oportuno que el Señor nos está haciendo a nuestra condición abra nuestros ojos y que nos dé la oportunidad de reconsiderar cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra disposición a hacer su voluntad en nuestra vida personal y como iglesia. De ello dependerá si somos capaces o no de salir de esta enfermedad. Vamos a comenzar con nuestro primer punto, en el cual vamos a ver cuál fue el diagnóstico del médico por excelencia que es nuestro Señor, respecto a los síntomas que le hemos presentado. Gran parte del problema que tenemos como iglesia, y ahí radica el mínimo éxito que tiene Satanás para frenar nuestra labor, es que usted y yo, el cristiano promedio, no creemos que estamos enfermos. El cristiano que normalmente asiste a las reuniones, que no falta, que canta, que se congrega, que ofrenda, no cree que esté haciendo mal, no cree que esté contaminado de la mundanalidad. Incluso los que están al frente de algún ministerio, con eso consideramos que es suficiente y que el Señor se está agradando de lo que le estamos ofreciendo. Un cristiano de estas características no se ve a sí mismo como una persona mundana o que necesite apartarse y salir del mundo para consagrarse más a Dios, aun cuando con frecuencia manifestamos alguno o varios de los síntomas que mencionábamos la semana pasada.
Para ejemplificar esto, el pastor John Piper explicó en cierta ocasión con estas palabras en qué radica el problema del cristiano con respecto a su complacencia con el mundo. Déjeme leérselo, aquí lo tiene usted en pantalla. El pastor John Piper dijo en una ocasión: estamos tan esclavizados a los placeres del mundo que con todo y nuestra forma de hablar de la gloria de Dios, seguimos amando la televisión, la comida, la pereza, el sexo, el dinero y el elogio de los hombres, al igual que el resto del mundo. Tristemente, aunque no lo practicamos tan habitualmente, todos estos factores que el mundo tiene, que Satanás utiliza para amarrarnos a los placeres y a los intereses del mundo, muy frecuentemente son presentes también en los cristianos. Y como les decía hace un momento, la conciencia de estar participando en una actividad de la iglesia hace que pensemos que somos inmunes a esta enfermedad, que con servir, con participar, con opinar, con asistir a los cultos cada domingo, con eso tenemos una inmunidad, una vacuna que nos protege de esta enfermedad. Complementando esta idea, el hermano J.C. Ryle escribió en alguna ocasión: el problema principal del cristiano no es tanto el pecado flagrante o la incredulidad franca, sino el amor por el mundo o el miedo de quedarle mal. Las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo, los deleites del mundo y el deseo de estar a la altura de este mundo. Tristemente, como dice la palabra de Dios, nos amoldamos al mundo y el llamado es a no adaptarnos, a renovar nuestra mente y a permanecer fieles al llamado del Señor a la santidad. Es lamentable, hermanos, que mientras el llamado original para la iglesia fue separarse del mundo, en la actualidad hayamos tenido que recurrir a un plan alternativo para sacar al mundo de dentro de la iglesia. De los 6 aspectos que tratábamos en nuestros estudios anteriores con respecto a las causas de la mundanalidad de la iglesia, en al menos 4 de ellos tenemos que poner una especial atención porque muy sintomáticamente hemos estado incurriendo en algunos de ellos. Ahí los tiene usted en pantalla los 6, y los que están resaltados en negrita son en aquellos en los que deseo que pongamos una especial atención, con el único propósito de que el Señor hable a nuestras vidas y nos alerte. Estamos muy a tiempo, nunca es tarde, el Señor ha sido paciente, ha sido misericordioso y estamos en un buen momento para reconsiderar, para reorientar nuestros pasos y, hermanos, tratar de evitar que la mundanalidad impregne las actividades y sobre todo la santidad de esta amada iglesia. Por principio de cuentas, estamos dando demasiada importancia a nuestras necesidades humanas por encima de los aspectos del carácter de Dios que quiere forjar en nosotros. Recuerden que Él tiene como propósito forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas, que actuemos, pensemos, hablemos como Cristo Jesús lo haría ante cualquiera de las situaciones a las que usted y yo nos enfrentamos cada día. Y uno de los más evidentes síntomas de la mundanalidad de nuestra iglesia es la forma en que el mundo nos ha absorbido. Hermanos, ¿cuántos planes, cuántos proyectos se han quedado truncos, absorbidos, sepultados por el cúmulo de compromisos que nos echamos en la semana? ¿Dónde quedó el proyecto de la visión, de la misión de la iglesia, de los propósitos? Se quedaron tal vez archivados en una carpeta, en una letra que por más que nos propusimos ponerla a trabajar y ponerla como evidencia viva, se ha quedado en letra muerta. ¿Cuántas cosas que se plantean al inicio de la semana, desde el lunes, llega el viernes y no se llevaron a cabo porque todos estuvimos ocupados? Todos tuvimos muchas cosas que hacer y no le dimos la atención necesaria a estos asuntos. Hay un poco interés por discipularnos, ya vimos nosotros en la primera gráfica que les presenté cómo ha bajado el número de personas que atienden a las sesiones del discipulado. En un inicio había sido el llamado de nuestro pastor Alejandro de que ninguna persona que ministrara
lo hiciera sin discipularse. Muy seguramente muchos de nuestros ministros no nos estamos discipulando. Hay displicencia en las cosas básicas de lo que es el evangelismo. No hemos ganado almas. Las ofrendas de beneficencia, las despensas, se han quedado para una mejor ocasión. A nuestro alrededor hay mucha necesidad, hay mucha gente clamando, abiertamente pidiendo y solicitando que se les apoye, que se les ayude, y hemos dejado eso a un lado. Hay poca oración, seguimos esperando una reunión de oración, ya hay actividades de muchos tipos, ya hay programas funcionando, y se quiere y se pretende que haya más todavía, pero en ninguno de ellos he visto la necesidad de que nos congreguemos a orar como iglesia. Ya lo hemos dicho, el Señor nos ha hablado claramente en estudios anteriores. Una iglesia que no ora, no tiene bien fundamentadas sus prioridades y no está buscando la verdadera dirección del Señor. Hay poca lectura de la Biblia, yo no sé, no soy quien para inmiscuirme en su tiempo devocional, pero pregúnteselo usted cuántos capítulos al día o a la semana lee. Tristemente creo que el único capítulo que leemos es el que leemos en el culto. Todo esto, hermanos, no es más que un síntoma de que estamos atesorando paja, de que lo que queremos solamente es satisfacer nuestra necesidad, cumplir con un requisito y hacerle ver a Dios que ahí estamos, que no nos borre de la lista. Pero nuestra intención no ha sido todavía llenarnos de su Santo Espíritu, buscar la santidad y establecer una relación seria, formal con Dios. Estamos echando agua en tinajas agujeradas, estamos atesorando en cisternas vacías. Dios le dijo al pueblo en una ocasión, en Jeremías capítulo 2, «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Después de que Dios nos ofrece un manantial, ríos enteros de agua viva, de agua fresca que se renueva cada instante, hemos preferido guardarla en cisternas, con agua estancada, que se vuelve putrefacta, que se echa a perder. Y no solamente cisternas, sino cisternas rotas, que la poca agua que les puede caer, la pueden tirar. Otro de los aspectos que debemos cuidar y en los cuales el Señor nos hace un llamado para poner especial atención es que nuestra adoración se está volviendo superficial. Se está alejando de los periodos de oración, de verdadera contrición. Parece ser que nos sentimos autojustificados. En ningún momento vemos un arrepentimiento, una contrición, un nuevo comenzar, ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, incluso las cosas que nos son ocultas, tú las observas, te pedimos que las borres y que las quites de nuestro camino. Que nuestra adoración, hermanos, no sea de labios hacia afuera, sino que sea verdaderamente producto de un corazón agradecido. De los análisis que pedí en la tarea anterior, que usted analizara cuáles son sus acciones con respecto a su vida dentro de la iglesia, solamente una persona me mandó su análisis. Es para reflexionar esto, si existe o no un interés en analizar nuestras propias vidas, en ponernos a cuentas con Dios. Yo les comentaba que si no les era posible mandarme sus respuestas, era entendible por la privacidad y por lo delicado del asunto, y que solamente me avisaran que habían hecho su tarea, pues ninguno de los reportes llegó. Estamos dando por hecho que no hay nada que cambiar, y eso es muy grave. De la misma manera que un enfermo terminal evita ir al doctor para que no le dé malas noticias, de la misma manera podemos caer en ese error, hermanos, de no acudir al Señor y pensar que todo está bien. Es lo peor que podemos hacer. Tercer punto que tenemos que cuidar para evitar la mundanalidad de nuestra iglesia.
Hemos estado más preocupados por aspectos económicos que por nuestra santidad. A pesar de lo que digamos con palabras, en la práctica parece ser que nos importa más nuestro sustento financiero, el sostenimiento de la naciente obra, y nos hemos propuesto ser muy buenos administradores de los recursos, de los tiempos, incluso de las actividades, de las finanzas en general, pero hemos sido malos administradores de nuestra propia vida. Es cierto que la condición actual por la que hemos estado atravesando últimamente en nuestro país, tanto a nivel personal como a nivel familiar, nos trae vueltos locos. Hay infinidad de productos que se han disparado en sus precios. Seguramente usted lo ha experimentado en su propia economía. Ya no alcanza para comprar la misma despensa que comprábamos antes. Esto efectivamente nos trastoca un poco y nos hace perturbarnos invariablemente. Pero esto, hermanos, no debe permanecer en nuestra mente cuando se trata de los asuntos de Dios. Porque la obra no depende de nosotros, la obra depende de Dios. Dios nunca nos dijo que confiáramos en nuestro tesoro, en nuestras ofrendas, para que la iglesia subsistiera. Lo que la iglesia necesita para salir adelante y para cumplir la obra que el Señor le encomendó no tiene nada que ver con el dinero. Más de la mitad de nuestros asuntos que tratamos tienen que ver con asuntos económicos, mientras que una muy pequeña parte de nuestras charlas se relacionan con la intercesión espiritual que yo necesito que ustedes hagan por mí, que seguramente nuestros pastores necesitan que sostengamos sus ministerios con mucha oración, preguntarles de qué tienen necesidad, que muchos hermanos abatidos durante la semana con sus problemas familiares, con sus problemas espirituales en su relación con Dios, con su necesidad de santificarse, ellos quisieran que nosotros estuviéramos a su pendiente y buscáramos auxiliarles, estar a su disposición para orar con ellos, sostener todas estas vidas y todas estas necesidades, más que nada las espirituales. Cuarto y último aspecto de los que yo les quiero compartir en esta ocasión, con respecto a la necesidad de nuestra iglesia de alejarnos de la mundanalidad. Nos estamos ocupando demasiado por atendernos a nosotros mismos, más que por procurar que Dios sea glorificado en nuestra misión. Como les decía, ¿dónde quedó la visión? ¿Dónde quedó la misión de la iglesia, el propósito que nos habíamos trazado? ¿Lo recuerda usted? ¿Lo tiene presente? ¿O simplemente era un requisito de inicio para nuestro funcionamiento? Lo hemos dejado para después. ¿Para cuándo? Para cuando tengamos estabilidad, para cuando tengamos un lugar donde reunirnos, para cuando tengamos una economía suficiente. Puede ser esto, hermanos, este hecho, puede ser un indicador de que antes que un santuario físico, lo que Dios está buscando es establecer bien nuestro santuario espiritual. Que su altar esté verdaderamente cimentado en nuestros corazones, antes que pongamos la primera piedra de unos cimientos en un edificio propio. Parece ser que este hermoso Salmo 46:10 que dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», lo hemos interpretado de manera equivocada. Parece ser que estamos interpretando, «Estad activos y conozcan cuán capaces son». O tal vez lo interpretamos como, «Estén preocupados y demuestren sus capacidades». En ningún momento, en ningún contexto de la Biblia usted va a encontrar esta idea. El Señor dice, espera en mí y yo te responderé. El activismo, mis hermanos, es uno de los males, de los síntomas más evidentes de la mundanalidad de la iglesia. Lo habíamos tratado de evitar como propósito inicial. Estamos cayendo en él. Pero gracias a Dios, inmensas gracias sean dadas a nuestro Dios, porque Él en su misericordia ha provisto que a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras rebeliones y de nuestros desvaríos, Él nos ha dado la salida. Él nos está extendiendo en este momento la receta y el remedio para nuestra enfermedad. Él sigue siendo fiel y nos ha provisto de antemano el remedio para este mal de la mundanalidad de la iglesia.
Y es tan sencillo que usted ya lo conoce, que no necesita mayor presentación. No necesita mucho esfuerzo para ser explicado. Seguramente usted ya lo tiene en la mente. Es tan obvio que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Es tan básico que no existe una forma diferente de vivir como iglesia. A pesar de que a menudo lo ignoramos y que el Señor nos revela la cura cada día. Está a nuestra disposición, pero nosotros no lo queremos atender. ¿Sabe usted cuál es? Seguramente así es. Desde la primera parte de este estudio, hace 15 días, el primer pasaje que leímos nos lo presentaba. Les decía yo que en esta oración que Jesús hace a su Padre poco antes de ser crucificado, ahí intercede por nosotros. Y dentro de este pasaje, el versículo 17 tiene la respuesta para nuestra enfermedad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está la clave. La palabra de Dios es el instrumento por excelencia para lograr la santificación de los hijos de Dios. Expongámonos a ella. Ninguna actividad dentro de la iglesia que usted y yo realicemos, ni la predicación, ni el ayuno, ni el compañerismo, ni las publicaciones, ni las alabanzas, ni la enseñanza, logrará santificarnos sin el nutriente de la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios esté ausente de nuestras actividades, no serán más que eso, actividades vanas, vacías, que no tienen el sustento principal de la palabra de Dios en nuestras vidas. Recordará usted que desde el principio de este programa de discipulado hemos estado teniendo presente este pasaje de Efesios 5, pero que dentro de todo el contexto en que Cristo compara a la iglesia como la novia y la esposa prometida para el Cordero, rescatamos lo que dice el versículo 26. Dios escogió a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una evidencia más de que la palabra de Dios es la herramienta precisa, infalible y perfecta que Dios tiene para que su iglesia no sea parte de su llamado. Hemos restado importancia al llamado que Dios nos hace a la santidad. Lo vemos a cada día, a cada vez que nosotros mismos caemos en ese marasmo de la mundanalidad dentro de la semana. Tal vez nuestro trabajo nos absorbe, tal vez nuestras prioridades no estén lo verdaderamente acomodadas de la manera correcta. Pero la santidad del creyente, mis hermanos, siempre será una prioridad para Dios en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Pues esa santidad del creyente está directamente relacionada con el tiempo que pasamos exponiéndonos a la palabra de Dios. ¿Es suficiente el tiempo que usted se expone en una predicación, en un culto? 30, 40 minutos máximo que nos predican, y que dentro de esos 40 minutos seguramente hay 5 o 10 minutos en los cuales perdemos la atención por cualquier factor. ¿Será suficiente eso? ¿Será suficiente los 15 o 10 minutos que dedicamos cada día, en el mejor de los casos, a leer su palabra, comparado con las 23 horas y media o más que vivimos expuestos a las influencias del mundo? ¿Es suficiente, pues, el tiempo que nos exponemos a la palabra de Dios? Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Su palabra es suficiente para hacer los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas, personal y como iglesia. El problema es que no nos exponemos a ella. El Espíritu Santo que mora en cada creyente utiliza la palabra de Dios como la principal herramienta para hacernos cambiar, para hablarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, como dice Pablo a Timoteo. Su palabra consume nuestros impulsos, Él los aniquila. Si de veras queremos renunciar a nuestros placeres terrenales, renunciar a nuestros deleites, a las cosas que nos distraen, y que cada día luchamos y le decimos al Señor en las noches, una vez más, Señor, fracasé porque volví a fallarte. Si de veras queremos que esto ya no se repita,
Pongámonos a disposición de la palabra de Dios. Ahí está la promesa. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para instruirnos, para consumir todas esas impurezas a medida que penetra nuestro entendimiento y nos confronta. Dice Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo sé que somos humanos, que somos falibles, que nuestra carnalidad nos atrae y nos sigue haciendo caer en las cosas que ya no queremos cometer y le fallamos a Dios. Pues el Señor nos da esa herramienta. A través de su palabra, Él puede disolver esas intenciones de su corazón y del mío. Hermanos, la Iglesia ha sacrificado su santidad en el altar de la relevancia. Ha optado por ser relevante, atractiva, agradable, sociable, por encima de comunicar al mundo el verdadero mensaje de condenación del hombre a causa de su pecado, pero de salvación y vida eterna a causa de la fe en Cristo. Lo verdaderamente relevante, si de veras queremos que la iglesia sea relevante, hay que transmitir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que en realidad es relevante. Es la mejor noticia que el hombre pudo recibir, que a pesar de su destino ineludible de muerte y condenación eternas, hay un mensaje de esperanza. Eso es lo que verdaderamente el mundo necesita conocer. A fin de cuentas, es lo único que le podrá traer salvación al hombre. ¿Qué queremos pues para nuestra iglesia? ¿Ser populares o ser relevantes? La popularidad es temporal, pero el mensaje de Dios es relevante porque es atemporal. No ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para todas las generaciones, para todas las ideologías, la del siglo XIX, la del siglo XX, la del siglo XXI y la de nuestros sucesores. Todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, dentro de algunos años que tomen las decisiones, deben procurar y deben hacer ese compromiso con Dios, que la palabra de Dios nunca perderá su lugar de privilegio en esta iglesia. Aunque haya ideas muy revolucionarias, aunque alguien venga y les venda espejitos y les diga, mira, es que este es el mecanismo para traer gente a la iglesia. No se trata de traer gente a la iglesia y llenarla con vidas emocionadas. Se trata de traer almas verdaderamente arrepentidas a los pies de Jesucristo. El día de mañana, jóvenes, yo no sé cuántos jóvenes verán estos estudios, seguramente pocos. Ellos tienen su propio programa de discipulado. Pero si acaso el más pequeño de todos ustedes que nos esté viendo, téngalo muy presente, el Señor le encomienda este tesoro. Tenlo muy presente, joven, tú que me escuchas, señorita. El día de mañana tus hijos necesitarán escuchar esta misma exhortación. Que la palabra de Dios nunca pierda su lugar de privilegio en tu vida y en la vida de la iglesia. Marcos 13:31 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es atemporal. Cuando la iglesia desvía su mirada de la palabra de Dios y voltea al mundo para fijar su rumbo, para ser atractiva, para ser popular, los resultados son desastrosos. No hay garantía de que el Espíritu Santo obre en ella. Conclusión. La palabra de Dios es la cura para una iglesia enferma de mundanalidad. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que en alguna medida hemos permitido que los afanes de este mundo contaminen a nuestra iglesia. Y la prueba está en que se ha detenido, se ha apagado un poquito esa llama, ese fervor con el que comenzamos nuestra historia hace algunos meses apenas. La idea de la iglesia, mis hermanos, no surgió en la mente de un pastor, en la mente de un autor de un libro, ni siquiera en la mente de un cristiano comprometido, sino en la mente de Dios. Por lo tanto, solo Él tiene las respuestas a las dudas, a las interrogantes, a los problemas de su iglesia. En ese sentido, yo les invito a que reflexionemos, a que hagamos un alto en el camino. Hoy terminamos con el bloque 1. El bloque 2 tendrá un poquito ya de contexto universal. Vamos a hablar de los problemas de las doctrinas de las iglesias en el mundo. Pero todo el bloque 1 nos habló directamente, fue
dirigido especialmente a que analicemos nuestra propia realidad. Y por eso yo les invito a que a manera de tarea, ya no me la va a mandar escrita, no se preocupe, nada más a manera de tarea nos hagamos estas preguntas. ¿Hemos perdido muy pronto la llama de nuestro primer amor? Cuando despertamos a tu gracia y nos libraste del activismo irreflexivo que practicábamos, ¿en qué situación estamos actualmente? ¿Somos hoy la iglesia santa y sin mancha que Cristo espera encontrar? Si Cristo viniera hoy, ¿recogería la iglesia que Él espera encontrar? ¿Estaríamos listos, como dice Efesios, sin arruga ni cosa semejante? ¿Es agradable ante los ojos de Dios mi lista de prioridades que no mandé, pero que ahí está, aunque no la haya escrito? ¿O debo revisarla y reordenarla? Y última pregunta. ¿Tenemos presente como prioridad honrar y glorificar a Dios cuando nos involucramos en las actividades de la iglesia? ¿Es esa nuestra prioridad? Desde el primer estudio, esa fue la enseñanza, la glorificación de Dios a través de nuestra vida. Todos nosotros, hermanos, me incluyo, luchamos diariamente porque vamos en sentido contrario. Dios nos traza una ruta, el mundo nos traza una completamente opuesta. Diariamente luchamos por vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que nos esforzamos. En ningún momento hemos dicho que lo hagamos intencionalmente. Del mismo Pablo decía, todo aquello que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, lo que busco, no me sale. Pues bien, en nuestro sentido común debemos reflexionar sobre lo que vivimos cada día. Y esas luchas que vivimos cada día en nuestros afanes y nuestras demandas del mundo, la preocupación por el trabajo, por la familia, por la enfermedad, no debe permitirse que queden por encima de nuestra prioridad, que es Dios. Por eso nuestras prioridades están desordenadas y por eso nuestra relación con Dios cae tantas veces en la rutina, en el conformismo, en el activismo, envuelto en actividades que Dios no quiere. A Dios no le gusta ese tipo de honor. Él quiere que le honremos verdaderamente de corazón. Y que si vamos a hacer cosas, por supuesto que estamos llamados a servir, pero que sean complementarias y como producto de esa sana relación que yo tengo con mi Dios. No como un salvoconducto para autojustificarme ante Dios. Hermanos, que nuestra relación con Dios no caiga en este conformismo, en esta rutina, que apaga la flama de ser adoradores fervientes de un Dios tan grande y tan santo como el que tenemos. Tampoco es un momento de lamentarnos, de rasgarnos las vestiduras, sino de recapacitar. La mayor bendición que tenemos es que su misericordia se renueva cada mañana. Hoy mismo o mañana en la mañana que usted despierte, puede poner su hoja en blanco. Ore a Dios, pídale que nuevamente nos dé la oportunidad en el plano personal, pero también en el plano congregacional, de volver a empezar. Señor, digámosle, nos hemos percatado del error en el que habíamos caído. Nos postramos ante ti de rodillas, clamamos a ti para que tengas misericordia y nos permitas hacer verdaderamente tu voluntad. Oportunidades, mientras Cristo no regrese por su pueblo, seguirá habiendo. Cada día es una nueva oportunidad. Pero en cuanto Él regrese por su iglesia, debe encontrarnos como Él nos quiere, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Que el Señor nos bendiga, nos perdone, nos sane y que nosotros, igual que nuestros hijos cuando estaban pequeños, nos tomemos la medicina. No cierre su boca, abra la boca, reciba esta dosis de enseñanza, esta dosis de reprensión, si usted lo quiere ver así, que el Señor nos está dando. Y aunque amarga al principio, al final esta medicina será de bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.